Juegos y creación. Vamos a hablar del juego, del ludus, del homo ludens y de cómo jugar potencia nuestra creatividad. Juega y escribe mejor. ¿Y por qué el juego? El juego es inherente al desarrollo humano y de muchas especies. Entre otras cosas, observamos que se juega para anticiparse a situaciones que pueden acontecer en escenarios donde no se puede tener el control. En el juego se tiene el control y de paso se plantean hipótesis, se planifica, se crean estrategias, se toman acciones, se superan obstáculos y se reconsideran acciones en ese escenario de anticipación donde podrían haber resultados catastróficos. Para mayor información sobre la preeminencia del juego en la evolución humana, te invitamos a leer a los autores Roger Caillois y Carl Gros, quienes escribieron Los juegos y los hombres y la teoría instrumentalista evolutiva del juego, respectivamente, imprescindibles para entender todo lo que subyace en un simple ejercicio de construir caminitos en la Tierra. Los juegos son indispensables en la vida, sencillamente no se puede estar sin ellos. Hasta los emperadores eran gamers. Jugaban al caldito. No ese tipo de juegos, aunque los juegos de mesa definitivamente son precursores muy primitivos de los videojuegos, y de eso que no te quede la menor duda. Ahora, imagina lo que puede hacer el juego no solo por la educación, sino por los procesos de escritura creativa. Toma tus personajes, conviértelos en un juego de mesa y antes de sentarte a escribir, juega con ellos y observa cómo afectan la historia. ¿Aún no tienes claro cómo puedes crear juegos de mesa con tus obras? Te contamos. Puedes crear juegos de mesa con 100 años de soledad, El Señor de los Anillos, Madame Bovary o el Macrocosmos de Stephen King. Y si puedes con ellos, también puedes hacerlos con tu propia obra. Revisa nuestros videos y te daremos nutridos ejemplos de construcción basados en nuestro modelo de creación Smart Cards. Pero un momento, que no hemos descubierto el agua que moja, eso ya viene haciendo de hace rato muchos otros. Todos los créditos a los escritores y profesores que trabajan con juegos. Y para que veas la importancia de los juegos de mesa, veamos un poco sobre sus orígenes. Ya viene el flashback. El primer juego de mesa o herramienta de juego de mesa es tan antiguo como la rueda, casi, y son los dados. De seguro te lo esperabas. Los dados los fabricaban de muchos materiales y los usaban en toda parte. ¿Y de qué materiales? Piensa, huesos, madera, cantos. ¿Plástico? No, señor, mi kimono, nada de eso. Pero te gustaría saber que incluso se han encontrado palitos pintados por una cara que hacen las veces de dados. Dados con formas de palo, lo que hay que ver. Pero lo cierto es que el primer juego de mesa con tablero lo encontramos 3000 años antes de Cristo, en Mesopotamia. Para ser más precisos, en Ur de los Caldeos. En el Antiguo Testamento mencionan ese lugar. Sí, mi kimono, es correcto. Era solo un tablero, dados y fichas. Y como muchos de los primeros juegos, pertenecía a las comunidades ágrafas. ¿Ágrafa? ¿Y eso con qué se come? Es decir, comunidades que no contaban con un sistema de escritura. Pero si te pones a pensar, los juegos de mesa son una especie de dispositivo narrativo, porque cuentas con los mismos elementos de creación y lógica de un relato. Esto es, en el juego reordenas funciones, según tus recursos, posibilidades y habilidades. Estas recrean condiciones de tránsito de los personajes en un escenario. En palabras sencillas, estás escribiendo y reescribiendo, pero con un juego. Ahora, piensa por un momento en el ajedrez. Piénsalo, incluso las piezas condicionan sus movimientos e importancia según lo que están caracterizando. Hay allí un relato medieval de poderes donde se aprecia perfectamente el edificio social de entonces y las respectivas tareas de sus moradores. Está bien, pero sígueme contando sobre los juegos de mesa. Vale, como te decía, en el antiguo Egipto había un juego de mesa muy popular, por ejemplo. Era tan popular que los faraones lo tenían en un gran aprecio. Y cuando moría uno de ellos, era enterrado no solo con su ornato fantástico y sus pertenencias, sino con su juego, el Senet. No te lo creo. Pues son pruebas arqueológicas. ¿Y por qué querían llevarse el juego si ya la habían petado? Es una cuestión cosmogónica, una visión de mundo. Para los egipcios no había muerte tal, sino el paso a una nueva vida. Y las posesiones materiales se mantenían, y eran también necesarias para poder cruzar ese umbral de la muerte. Por otra parte, los egipcios creían ferozmente en el destino, así que un jugador del Senet no era buen jugador por azar,
sino que ya está ungido por los dioses. Y entonces eran tan listos y millonarios, ¿por qué se murieron los egipcios? ¡Qué barbaridades dices, mi kimono! Primero, los egipcios no desaparecieron. Allí están todavía. Las dinastías de faraones fueron las que dijeron Orboa. Y segundo, ese es un chiste de los Simpson. Y bien, continuemos. Hablemos de los romanos. ¿Los marranos? Los romanos. ¿A qué jugaban? A conquistar el mundo, como Pinky Cerebro. No, me refiero a qué juego de mesa solían usar para divertirse. ¿Y yo qué voy a saber? Bueno, los marranos, perdón, los romanos eran muy juerguistas, les gustaban mucho las fiestas y los espectáculos, y ponderaban muy bien el lugar del juego. Había uno muy popular entre las masas, uno que se llamaba el redoble de tambores, juego de dados. No, pues así que gracia, muy fácil. Bueno, recomendamos fuertemente el libro de la historiadora y arqueóloga Lucía Vial Chicharro, quien en un pedazo de libro histórico llamado Breve Historia de la vida cotidiana del Imperio Romano, con costumbres, cultura y tradiciones, nos ofrece un panorama deliciosamente detallado sobre la vida de estas pobres gentes que dominaron gran parte del mundo y a las que no les fue nada esquivo el juego. Bueno, pero hay un juego que definitivamente no podemos dejar de mencionar y que fue jugado por emperadores, soldados y ciudadanos romanos. Los dados. Sí, ya lo dijimos, pero estás en lo correcto, amigo suscriptor, tú no, mi kimono. Y no suscriptor de mi Kimono Power, suscríbete, no lo olvides. Hablamos del Bagamon, con doble M, usado 2000 años antes de Cristo. Yo creo que lo has dicho mal. No es Vagamon, no es una esdrújula, es Vagamon. ¿Bagamon? Bueno, pero ¿cuál es el objetivo del Bagamon? También conocido como las tabletas reales. Pues bien, se trata de sacar las fichas de tu tablero antes que tu contrincante. Es un tablero bastante curioso. ¿Y cómo lo haces? Bueno, esto no es para explicarlo en un video. Necesitaremos de otro video que seguramente irá a nuestro canal aliado, Mi Kimono Games. También suscríbete a este. Bien, lo cierto es que el Bagamon es fácil pero muy estratégico. Y mientras llega nuestro video a Mi Kimono Games, puedes revisar otros en YouTube, donde te contarán la mecánica de este sorprendente juego. Pues espero aprenderlo para que juguemos. Sí, seguro. Y este juego se reviralizó, por llamarlo de alguna manera, gracias al esfuerzo aristocrático del príncipe ruso americano Alexis Obolensky, emparentado con la vieja dinastía Rurikovich, o los Ruri, y eso por allá en el siglo XX. ¿Cómo así? Pues claro, el backgammon estaba camino a convertirse en una reliquia de Rick y Sean Lee en el precio de la historia, o en una teoría de conspiración de alienígenas ancestrales. O sí, lo que nos interesa aquí no es el abolengo de este sujeto, sino su interés por el backgammon, que recuerden que era un juego que incluso obsesionaba a los emperadores romanos. Yo creo que estás pronunciando mal la palabra. Sí, es una palabra grave, backgammon. Ok, resulta que nuestro amigo de sangre azul popularizó el juego en sus reuniones de la CRIM, creó sociedades y hasta campeonatos mundiales. Desde luego que el juego, con el advenimiento de los entornos digitales, tuvo su bajón, pero ahora que hay una nueva oleada de juegos de mesa sobre la mesa, el Bagamon recupera su trono. ¿Y cómo se origina el Bagamon? Rastrear sus orígenes es complejo, dada la naturaleza antiquísima de estos módulos lúdicos. Lo que se puede esperar es que el Bagamon, el Bagamon, sea un producto cultural deudor del juego real de el Ur o el Senet egipcio del que ya hablamos. Otros interesantes juegos de la antigüedad que puedes investigar para ahondar en este conocimiento son el Go, el Liubo, la Rayuela, no te lo esperabas, ¿eh? Y uno que nos llama mucho la atención, un juego de la India, muy antiguo, que nos recuerda a un juego escalera, como cualquier otro juego escalera. Pero este está marcado por metáforas orientacionales, como lo decía Lakoff. Es decir, si el jugador debía descender, era porque había caído en una casilla en contra de la moral. Y si ascendía, era porque ganaba puntos para ascender entre los hombres gracias a su alta moral. El juego lo conocemos como serpientes y escaleras, y para mayor carga simbólica debemos mencionar que las serpientes representan el descenso y el mal, y las escaleras pues el ascenso y el bien. Si todo lo anterior no te parece suficiente para empezar a usar juegos de mesa en tus procesos creativos o en las aulas de clase, déjanos recordarte que los juegos de mesa andan en un impresionante boom, y ya no son solo juegos de azar,
son en realidad juegos muy inteligentes que tratan temas muy serios. Por ejemplo, pensemos en juegos de mesa de escritura creativa. Encontrarás Érase una vez, Fábula, History, Cubes, Dixie, Storytelling, entre otros. En nuestros talleres ya hablamos sobre estos juegos de mesa y cómo puedes gamificar tu sistema de escritura creativa. ¿No sabes ni lo uno ni lo otro? Revisa este video arriba que encuentras en la parte superior. Precisamente allí está nuestro primer taller. Bueno, en este video tenemos un ejemplo de cómo se juega Érase una vez y quedarás sorprendido con todo lo que puedes hacer con este juego de mesa. En esa misma línea, observarás que los juegos de mesa ocupan un renglón muy importante en proyectos que buscan financiamiento en plataformas de crowdfunding, como Goteo, Kickstarter o Berkami. Podrías matar dos pájaros de un solo tiro. Pides crowdfunding para tu obra literaria y le aparejas un juego de mesa. Nosotros ya nos encontramos haciendo lo mismo con nuestra obra. Atrapados en la Granja y sin internet, en breve tendrá su propio juego de mesa. ¿Aún no sabes lo que es Atrapados en la Granja y sin internet? No olvides escribirnos a www.mikimonopower.com y te enviaremos una copia en PDF. En fin, prueba suerte con los juegos de mesa. Recuerda que la escritura tiene muchas variantes. No te quedes solo con el ejercicio de tipear una hoja en blanco. A Stan Lee le sucedió. Quería ser escritor y terminó encontrando que sus procesos de escritura calzaban perfectamente con las narrativas visuales. Y un juego de mesa es una narrativa lúdica, un proceso de escritura gamificado. ¿Quién quita que lo tuyo sea el diseño de historias a través de los juegos de mesas? Podría ser el próximo Gary Gygax o Dave Arneson. ¿Y esos quiénes son, pues? Pues ¿cómo que quiénes? Los creadores de Calabobos y pompones. ¿Calambombos y pompones? Calabobos. No. Calabozos y dragones. ¿Hablamos un poco de esto? Bien, hablemos del juego de mesa que lo cambió todo y originó posibilidades narrativas transmedia insospechadas. En el cine, videojuegos, convenciones, grupos culturales y hasta en estilos de consumo hubo cambios. Datamos el origen de Calabozos y Dragones en los años 70, cuando Gygax, ya influenciado por un juego llamado Dragones y otro llamado Calabozos, que no tenían nada que ver entre sí, pues decidió fusionar ambas ideas con sus respectivas variantes. Una de las premisas de la gamificación la observamos de inmediato en Calabozos y Dragones y su set de 5 cajas con progresión. Y esta premisa es la que tiene que ver con la fidelización del usuario por la actividad y el principio de escalamiento del juego. Es decir, el jugador queda enganchado y quiere saber más del producto cultural. Además de que el juego debe ser actualizado y el jugador debe ir mejorando su estatus en cuanto domina el juego cada vez más. Por último, vale la pena mencionar que el manual del jugador de Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones por sí solo ya supone un ejercicio de escritura creativa bastante formidable que perfectamente permitió la deriva hacia otros modelos de narrativas como el cine, la televisión y los coleccionables. ¿Podrás hacer lo mismo con tu historia? Estamos convencidos que puedes hacerlo todo. Humanos débiles. Oye, muchas gracias, hasta pronto.